Doctor Marcel Morales, digamos, hemos desaprovechado la oportunidad que tenemos para incorporar biofertilizantes a la producción agrícola en México. Sí, yo creo que es un instrumento, un desarrollo tecnológico que tendría ya cuando menos varios años, si no es que décadas, de haberse difundido su uso a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. El tema de los fertilizantes químicos, yo creo que es un tema que tiene que ser analizado a profundidad. No solamente representa un problema coyuntural, no solamente es el incremento de los precios de los fertilizantes químicos en las últimas semanas o en los últimos meses. No, yo creo que hablar de ese tema es hablar de un problema estructural de alto calado, ¿no? De hondo calado, porque más allá del precio, el tema de los fertilizantes químicos es de que, bueno, su participación, por ejemplo, en la estructura de costos, en el caso de México y particularmente el maíz, por ser más precisos. Por ejemplo, en el año 2000, representaba en la estructura de costos semillas, insecticidas, maquinaria, etcétera, etcétera, todo lo que implica producir una tonelada de maíz. Los fertilizantes participaban por el 10-12% de esa estructura de costos. Para el 2019, es decir, antes de la pandemia y antes de todos estos problemas que surgieron, esa estructura de costos se modificó y los fertilizantes, de representar el 10-12%, se fueron al 40-45% de esa estructura. Actualmente ya rebasan el 50% con estos precios. Entonces, yo creo que esa es una llamada de atención importante al problema alimentario, repito, no solamente de México, sino es un problema Mundial. mundial. Es un problema mundial. Entonces, el tema es que ya tenemos varias décadas arrastrando este problema y cada vez haciéndose más gordo el problema. Ahora ya llegó a estos niveles como los conocemos actualmente, como se decía hace un momento, los incrementos y el precio de la urea, por ejemplo, que con mucho es el fertilizante más usado, en el caso de México. En el año 2000 costaba 1,900 pesos la tonelada. En el 2019, o sea, antes de todo este proceso coyuntural, representaba 8,000 pesos, es decir, se multiplicó por 4 en ese periodo. Actualmente representa 24,000 pesos, Sí. Es decir, se multiplicó por 3 en estos 2 últimos años. Pero el tema es de que, no obstante de ser el insumo más caro, con mucho, el más caro que se ha incrementado, repito, en los últimos años, es el insumo más ineficiente. Es el más ineficiente porque de cada 100 kilos de fertilizante, sea nitrogenado, sea fosforado, etcétera, de cada 100 kilos que se aplican al suelo, la planta va a aprovechar productivamente 20 kilos, 30 kilos cuando mucho. El otro 70-80%, que es desperdicio, repito, el insumo más caro, pues es altamente contaminante. Contamina suelos, o sea, mata el suelo, mata la vida microbiológica del suelo, con todo lo que implica en su estructura física, química, etcétera, pero contamina mantos freáticos, contamina ríos, contamina mares. El problema del sargazo, pues, que están planteándose ahorita, que ahí viene y todos nos asustamos cada año que aparecen miles y miles de toneladas. Pues, en buena medida es producto de este desperdicio de los fertilizantes que estamos hablando, que se arrastran al mar y van alimentando toda esa vida, ¿no? Te trae una serie de repercusiones, pero en el problema del cambio climático, la agricultura en general
se estima que participa con el 30% del problema del cambio climático. Los gases de efecto invernadero que se emiten en esta estructura de producción agrícola son bastante considerables. No solamente hablamos del CO2 o del metano, etcétera. Estamos hablando de los fertilizantes en particular, son los responsables del óxido nitroso. El óxido nitroso es el gas de efecto invernadero que tiene mayor capacidad de calentamiento. Se habla de que el óxido nitroso es 300 veces más calorífico pues, que el CO2. Y esa es una de las consecuencias del uso de los fertilizantes. Bueno, en toda esta historia, pues los biofertilizantes han estado presentes. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1980, se formó el Centro de Investigación de Fijación Biológica de Nitrógeno. Esto significa la capacidad que tienen microorganismos que están en el suelo, que se asocian con la planta y aprovechan el nitrógeno de la atmósfera, lo transforman en amonio, que es la forma como la planta asimila el nitrógeno. Pero México tiene más de 40 años que tiene este desarrollo tecnológico. ¿Ese es el que tú distribuías? Es el que yo produzco. Es que es microrriza más un hongo, ¿no? Era una bacteria más un hongo. Es un consorcio, creo que buena memoria tienes. Es un consorcio de hongos micorrízicos que se les llaman intrarrádice porque penetran al sistema radicular y ahí se desarrollan estos hongos y tienen una serie de capacidades para nutrir a la planta. ¿Qué tanto más barato es? ¿Qué tanto más barato con respecto a la fertilización tradicional? Mira, representa entre el 10 y el 15%, por ejemplo, para la fertilización de 1 hectárea con respecto a la fertilización química. Es más, dentro esa estructura por ejemplo, de costos, una hectárea de maíz. Sí. Una hectárea de maíz, para que tú la fertilices más o menos en estas condiciones actuales, está costándote la fertilización en el orden de 20, 25 mil pesos la hectárea. Sí. En el caso de los biofertilizantes, con 2,000, 3,000 pesos máximo, tú biofertilizas esa misma hectárea. Ahora, el planteamiento que nosotros hacemos, porque ya llevamos cerca de 20 años en esta línea, el planteamiento que hacemos es no eliminar la fertilización química, o sea, no es el tema. Combinarla. El tema es eliminar la ineficiencia, eliminar la contaminación. Entonces nosotros lo que planteamos, y eso está probado en diversas regiones del país y en diversos cultivos, de que incluso con el 25% nada más, con 1/4 parte de la fertilización química más los biofertilizantes, tenemos los mismos o mejores resultados productivos. Y obviamente en la relación beneficio-costo para el productor, el incremento es considerable. Bien. O sea, tenemos un instrumento que responde a las necesidades productivas del consumidor, que responde a las necesidades productivas del productor y responde a las necesidades ecológicas de la humanidad toda, ¿no? Y ahí está, tenemos 40 años con esa tecnología. Y yo te digo, en el caso de México, si tenemos el 2% de la superficie biofertilizada, agrícola, es demasiado, es mucho. Bien, Marcel, tendremos que seguir tratando este tema. Por lo pronto te agradezco. Tenemos a Juan Carlos Bala desde Argentina ya con su tema. Te busco después, te agradezco infinitamente que nos des luz sobre este asunto del que nadie habla, por cierto, en los medios de comunicación. Así nadie aprovecha la oportunidad para explicarle al público que vamos a aprovechar la coyuntura y a biofertilizar la tierra mexicana, pero saldrá mucho más barato de que el gobierno regale fertilizantes químicos a que regale biofertilizantes, va a hacer rendir pero bueno. Dice, aqua non llega al tinacum. Ese es el problema. Muy bien, Eduardo, a la orden, gracias. Gracias a ti, Marcel, gracias.